Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios, un podcast sobre salud. Yo soy la doctora Denise Peña, médico internista, y este es el final de la temporada, de la tercera temporada, y es un tema que me apasiona. Por eso lo escogí para el gran final, que es diabetes. Diabetes, pero las actualidades. Ustedes saben que la temporada número 1, que fue ya en el 2023, era prácticamente todo sobre diabetes. Y está muy bien, solo que si lo quieren volver a escuchar, todavía está bastante actual, pero se han agregado más cosas que quisiera discutir en esta cápsula, ¿no? Y pues bueno, la epidemiología actual, por ejemplo, eso ya está entre 10 y 15% de la población vive con diabetes tipo 2. Más o menos la proyección para el 2045 es de 700 millones de personas que vivan con diabetes. Entonces, bueno, esto, si no nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar a alguien que conocemos. Entonces, ustedes saben que esto no es nada raro, pero quiero que lo vean desde el punto de vista 2025. Cuestión fisiopatología, cuestión qué sabemos de qué es lo que lo causa. Ahorita tenemos una idea mucho más global de qué es lo que lo causa y digamos que abarca a muchos órganos. Es parte de lo que me apasiona de esta enfermedad, que no es nada más caracterizada por hiperglucemia, o sea, por glucosas altas. Sí es eso, pero también es porque está involucrando, es un desequilibrio que involucra a muchos órganos y esto es principalmente al páncreas, las células alfa, con la producción del glucagón, las células beta, con la producción de insulina, el hígado, el músculo, el tejido adiposo, los riñones que también tienen su función endocrina, el intestino y hasta el cerebro. Entonces, todos estos órganos están involucrados. Si quisieran saber más sobre fisiopatología y ahondarse más, tenemos un capítulo en la primera temporada y hablo más sobre esto, que es el octeto ominoso. Hablando del diagnóstico, tenemos todavía las herramientas de la hemoglobina glucosilada, más de 6.5, la glucosa en sangre, esa es más de 126 en ayuno, la prueba de tolerancia a la glucosa, que esa sería más de 200, y también tenemos la glucosa aleatoria, más de 200 miligramos. Esas glucosas son, pues, en sangre, ¿no? Existe ahora en el monitoreo lo que viene siendo el sensor, es el sistema de monitoreo de glucosa continua, pero este no es una herramienta diagnóstica. Entonces, aunque muchos traten de hacerlo y nos da muchísima información, que ahorita vamos a hablar más de eso, realmente todavía no está aprobado como herramienta diagnóstica. Entonces, criterios diagnósticos nos quedamos con los que ya conocemos. Cuestión tecnología y monitoreo, ahí me quisiera adentrar un poco en este sistema, en el sensor. En México el que más estamos usando es la generación 1 del Freestyle Libre, que es el Flash, y nos da muchísima información. ¿Qué es esto? El sensor es, digamos, como una monedita de 5 centímetros. Se coloca en la parte posterior del brazo y dura aproximadamente 14 días. Usa o un lector o un celular como para transmitir la información. Y de hecho no es una aguja, muchos me preguntan, y realmente no es una aguja que esté ahí adentro, es más bien un filamento. Es así delgadito, como un pelito, flexible, y después de aplicarse se queda nada más pegado y el filamento se queda, digamos, en el intersticio. Entonces, mis ingenieros que me caen muy bien, que son mis pacientes favoritos, pero luego siempre traen sus gráficas y quieren hacer sus comparaciones y siempre les tengo que recordar, estamos midiendo cosas distintas. La glucosa capilar del glucómetro es una medición y la glucosa del sensor, la que está tomando el filamento, es la glucosa intersticial. Aunque sí tienen una relación, la del intersticio va un poco más atrasada. Entonces, prácticamente el filamento, ¿cómo funciona? Lo que hace es que tiene como unas enzimas que detectan la oxidación de la glucosa y esto a su vez emite una señal eléctrica que cuando uno pasa el lector o el celular con la aplicación, entonces se almacena la información
en el sensor, bueno, más bien en el lector o en el celular. Entonces, sí, en especial en esta generación, uno tiene que escanear al menos 1 o 2 veces cada 8 horas para que se almacene toda la información del sensor hacia el celular, hacia la aplicación. Y luego ya todo esto nos da mucha información. Entonces vale mucho la pena este pedazo de tecnología. Nos dice tiempo en rango. ¿Qué tiempo en rango quiere decir? Si estoy más del 70% en tiempo en rango, en verdecito, significa que estoy bastante bien controlado. Y eso se tomó de un estudio de Framingham muy parecido a cómo se tomó la hemoglobina glucosilada. La meta de hemoglobina glucosilada en 6.5, que es nuestra meta de control de diabetes, se tomó porque sabemos que en 6.5 no tienen complicaciones de retinopatía, no tienen complicaciones de nefropatía. Entonces, por eso se decidió ese 6.5%. Y igual, si uno se queda en 70% en tiempo en rango, eso significa que no vamos a tener complicaciones. Entonces, esta va a ser nuestra meta, el estar el 70% en rango verde. También nos dice tendencias. Entonces, eso está bien padre. Me gusta mucho esa característica de la aplicación. Entonces, lo que dice, nos dice el número, por ejemplo, no sé, 80. Y nos dice 80 con una flechita para arriba. Si la flechita está completamente hacia arriba, significa que estamos subiendo la glucosa a una velocidad de 2 miligramos por decilitro por minuto. Entonces, si yo veo 80 y la rayita para arriba, significa que en 5 minutos voy a estar en 90. Igual, si estoy en 80 y veo la rayita exactamente hacia abajo, o sea, la flecha está exactamente hacia abajo, significa que voy bajando la glucosa a una velocidad de 2 miligramos por decilitro. Entonces, en 5 minutos voy a estar en 70, ¿no? Esto está bien padre, es algo muy, muy bonito porque nos permite hacer correcciones. Nos permite hacer correcciones, evitar hipoglucemias, que eso es algo bien importante. Entonces, vale mucho la pena. Tiene también la flechita de estable, que es como que horizontal, y las que son intermedias, ¿no? Así como en diagonal. Esas van a velocidad de 1 miligramo por decilitro por minuto el cambio. Entonces, es importante saber lo de las tendencias. Y también otro concepto que antes no se tomaba tanto en cuenta y que nos dice el sensor es la variabilidad glucémica. O sea, qué tanto estoy cambiando. Entonces, ahí, si tenemos menos de 36% de variabilidad de glucémica, significa que vamos muy bien, o sea, que estamos relativamente estables. Igual, esto se asocia a mejores resultados, menos complicaciones. Entre mayor variabilidad glucémica tengamos, esto se asocia a neuropatía, incluso retinopatía. Por eso también es importante verificar la variabilidad glucémica. Y pues aquí quisiera también hacer un paréntesis de las ventajas del sensor, ¿no? Entonces, las ventajas es prácticamente aprendizaje. Uno aprende mucho sobre el día a día. Aprenden si el desayuno que están acostumbrados a tener es muy buena opción porque realmente no les sube mucho la glucosa, o ven el resultado del ejercicio que hicieron. Recordemos que el ejercicio, si uno hace un ejercicio, por ejemplo, de resistencia tipo bicicleta, puede uno incluso captar de 10 a 50 veces más, capta el músculo por 48 horas. O sea, es excelente. Es como haber tomado un excelente medicamento que nos va a durar hasta 48 horas, ¿no? Entonces, muchas personas lo ven y ya no es lo mismo sentirlo, pero a veces verlo objetivamente, le digo, en especial para todos los que piensan con números, les ayuda muchísimo esta situación. Entonces, pues eso, ventaja. Ven que también es los días que duermen bien, los días que se desvelan, les fue muy mal. Entonces, van aprendiendo que todo esto que hemos mencionado sobre el estilo de vida, que realmente sí impacta mucho. Y como lo ven prácticamente en tiempo real, se dan cuenta y todavía hasta les da chance de hacer correcciones, de decir, ¿sabes qué? Voy a cenar mucho mejor, voy a cenar con más proteína, menos carbohidrato, voy a elegir mejor, me voy a salir a caminar, todo esto, ¿no? Entonces, nos da mucho tiempo para eso, para las correcciones. Las indicaciones como tal, de hecho, sí es lo que ha cambiado, porque hace 2 años, por ejemplo, la indicación era solo para diabetes tipo 1, y ahorita ya la indicación es para diabetes tipo 1, para diabetes tipo 2 que usa insulina, para diabetes tipo 2 que no usa insulina, para personas embarazadas, para personas que nos da miedo que tengan una hipoglucemia también, porque pues ahí estamos viendo hacia dónde va y entonces
podemos hacer la corrección. Personas donde hicimos un cambio importante en el tratamiento, entonces para ver ese como enlace, ese puente del cambio del tratamiento, entonces pues ahora ya tenemos muchas más ventajas. Y de hecho aquí quisiera también comentar una curiosidad, que la curiosidad es que en la preparación para este proyecto, para este cápsula, me encontré un término que no lo había escuchado, que es el doping tecnológico, y habla sobre este tipo de sensores. Entonces, cada vez está más al alcance de cualquier persona. Por ejemplo, aquí en México no se necesita receta para conseguir ese tipo de sensores. Entonces, hay personas que se lo aplican simplemente como para mejorar a lo mejor sus parámetros de atleta. Y de hecho, algunas federaciones se dieron cuenta de esto y como sí mejora el rendimiento del atleta, porque por ejemplo, si están en bicicleta o bueno, esta federación que hizo la prohibición es de ciclismo, y por ejemplo, si estás en bicicleta o en, por ejemplo, maratones largos, bueno, pues todos los maratones son largos, perdón, Fran. Entonces, por ejemplo, si están en un maratón, uno puede calcular súper bien sus carbohidratos. Entonces, uno está viendo que ya va bajando la glucosa y entonces empiezan a consumir carbohidratos de una manera como muy inteligente, con estrategia. Y entonces se ha visto que esto les da una ventaja competitiva. Entonces, esto es a lo que ahora le están llamando como doping tecnológico. Y algunas federaciones del deporte sí lo están prohibiendo. Durante el evento lo pueden usar para la preparación, pero durante el evento no. Y otras están todavía como que en controversia. Pero me pareció muy interesante el aspecto que sí, o sea, el resultado, ¿no? O sea, que sí diera una ventaja competitiva siendo que es solo información. Pero yo lo veo desde el punto de la enfermedad y efectivamente a lo mejor sí solo es información, pero sí también da un resultado. Hablando ya concretamente de pacientes con diabetes tipo 2, que a lo mejor yo no les hago ningún cambio, o sea, no se les hace ningún cambio de medicamento, no se aumenta la potencia, pero se les aplica el sensor y salen mejor en el siguiente examen. La hemoglobina aún no se baja desde 0.5% más o menos, o incluso a veces más. Y esto es porque tienen la información para hacer las correcciones en el tiempo real. Entonces me pareció muy interesante eso y también de lo que está pasando en el deporte con los sensores y la tecnología. Y bueno, hablando del tratamiento, ahí también ha habido cosas nuevas. Entonces, siempre hemos dicho que el estilo de vida es importante, eso sigue siendo importante. Todo, ¿verdad? O sea, el sueño, el plan de alimentación, el tener el estrés bajo y el ejercicio. Y del ejercicio, ahora se habla mucho pues de eso, de la prescripción del ejercicio, que significa qué tipo de ejercicio es el que más me va a dar ventaja. Recordemos que si yo doy, por ejemplo, cierto tipo de, si yo receto cierto tipo de ejercicio y esa persona tiene una descarga de catecolaminas con ese ejercicio, va a tener incluso hiperglucemias. Entonces, es bien importante saber qué tipo de ejercicio. Por ejemplo, el levantamiento de pesas es el que nos da mayor estabilidad glucémica. Entonces, para esas personas que tienen miedo a lo mejor de una hipoglucemia, durante el ejercicio, el levantamiento de pesas es lo que más da estabilidad glucémica y de hecho es de las que también da, pues bueno, mucho control glucémico posterior, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, sería un poco más recomendado. Y lo otro que hacemos en la prescripción del ejercicio es usar fórmulas, por ejemplo, para calcular la frecuencia cardíaca objetivo de la persona. Entonces, en el caso de la frecuencia cardíaca objetivo de la persona, usamos una fórmula que se llama Carbon-NEN y esta fórmula utiliza la edad como factor, utiliza también la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de reposo de la persona. Entonces, haciendo eso, se hace un cálculo y junto con el doctor se decide la intensidad que se va a hacer. Eso también se involucra en la fórmula y ya con estos datos, se da a lo mejor una frecuencia cardíaca objetivo, que sería a lo mejor, no sé, 126 latidos por minuto, que gracias a la tecnología ya podemos verificar. Antes era algo difícil porque era como, bueno, pues tú ya me la dijiste, pero yo durante el ejercicio, ¿cómo voy a saber que estoy en esa frecuencia cardíaca? Y ahora con todos estos gadgets, los wearables, todos los smartwatch, pues ya tenemos esa capacidad de realmente ser mucho más precisos
con nuestra receta del ejercicio, y también los pacientes tienen mucha más precisión también como para acatar esto y ver la diferencia. Porque ahí también radicaba mucho del fracaso en el ejercicio, porque a lo mejor no dábamos indicaciones tan precisas. O sea, era nada más como, bueno, haz ejercicio, ¿cuál? Pues el que tú quieras, el que te guste, cuánto tiempo o qué tanta intensidad. Eso ya era como más de acuerdo a lo que quisiera el paciente, ¿no? Entonces, bien importante, si se va a hacer ejercicio, existe también el cuestionario, hay un cuestionario importante para saber como en qué capacidad estoy, en qué condiciones estoy, y entonces ya de ahí elegir, les digo, el tipo de ejercicio que se va a realizar. No es lo mismo bicicleta, natación, levantamiento de pesas, y también pues si se van a monitorizar y si se va a hacer esto de la frecuencia cardíaca objetivo, que sería lo ideal. Entonces, sí, seguimos con 150 minutos de ejercicio a la semana como objetivo, pero ahora sí un poquito más detallado. O sea, nos gustaría ser un poquito más detallados en esto. Eso sería como que del estilo de vida. En cuanto a los medicamentos, tenemos los que ya conocen de la primera temporada, ¿no? O sea, metformina, pioglitazona, las sulfonilureas, linagliptina, las gliptinas, todos estos medicamentos que son muy buenos, pero ahora estamos también priorizando a los glucosúricos, que son los inhibidores de SGLT2. Estamos priorizando a ellos y también a las incretinas, que eso abarca los inyectables GLP-1, orales también, y la combinación de GLP-1 con GIP como tirzepatida. Entonces, los estamos priorizando por salud cardiovascular, salud renal y también por muy buen control de la glucosa, incluso también control del peso. Como sabemos, en diabetes no nada más nos vamos a concentrar en la glucosa, sino en el todo. Entonces, ahí tenemos que ver un poco todo, ¿verdad? O sea, colesterol, triglicéridos y también eso, ¿no? El riesgo cardiovascular, cómo está mi microalbuminuria, cómo está mi función renal. Y estos medicamentos nos dan como este beneficio extra, ¿no? Entonces, eso que también cambió en las guías, se está dando prioridad a ese tipo de medicamentos, si se puede. Y también como otra novedad, las insulinas semanales. Esas ya están aprobadas, bueno, la icodec ya está aprobada, por ejemplo, en Europa y en algunos otros países. En México aún no, pero ya se alcanza a ver los estudios y se alcanza a ver los resultados y son buenos resultados, tienen una equivalencia muy buena, son no inferiores a las insulinas actuales. Entonces, eso también va a estar muy padre, son insulinas semanales. Se va a hacer, por ejemplo, en la icodec, el cálculo muy parecido a lo que ya usamos, por ejemplo, con insulina glargina. Si estamos usando, por ejemplo, insulina glargina o degludec o estas basales, por ejemplo, en 10 unidades al día. En el caso de la semanal de icodec, serían, por ejemplo, 70 unidades a la semana. Entonces, eso viene en puerta, eso ya está aprobado, ya se está usando en algunos países. Entonces, espero que México no se quede atrás y también nos lleguen pronto. También está otra que esa todavía no está aprobada, pero está en proceso y va muy bien, que es la Efsitora. Entonces, la insulina semanal Efsitora tiene otro tipo de mecanismo de acción muy interesante. Usa el sistema linfático y prácticamente se acopla a la inmunoglobulina G. Entonces, es algo también muy interesante de leer y está teniendo buenos resultados, solo que esa todavía no está aprobada. Esa vendrá un poco más en el futuro. Y me gustaría mencionar todo esto, incluso aunque no lo tengamos en México. Por ejemplo, también existen las insulinas inhaladas como Afrisa. Insulina inhalada como Afrisa es una insulina prandial, o sea, se usa como una tipo de insulina rápida antes de los alimentos y ha tenido también buenos resultados. Claro que se tiene que tener una buena espirometría anterior, o sea, una buena función pulmonar y tiene como que sus indicaciones específicas. Y también, pues no la tenemos en México todavía, pero, y pues el costo siempre a veces eso es como que una limitante. Pero sí me gusta hablar de todo y como siempre explicar, muchas veces la tecnología es cara al principio, pero luego se va abaratando. Entonces es bueno saber que existen estas opciones. Hay otros tipos de medicamentos que están en puerta, como activadores de glucoquinasas, que también ya están aprobados en China, ya se están usando desde el 22 en China. Igual acá todavía no está aprobado,
pero aparentemente va a ser otra opción que tengamos de medicamento, otra clase completamente diferente de medicamento. Entonces, prácticamente quisiera cerrar la temporada así, con un mensaje pues muy esperanzador en la diabetes, en el tratamiento de diabetes tipo 2. Muchos tenemos familiares que han tenido diabetes y quisiera expresarles que no es lo mismo que ellos vivieron hace 20 años, no va a ser lo mismo para nada lo que nosotros estamos viviendo y lo que está saliendo en puerta. Entonces, vivir con diabetes definitivamente no es lo mismo que hace 20 años. Afortunadamente, la ciencia está abriendo cada vez más puertas. Entonces, ya lo que tenemos ahorita es una gran ventaja, o sea, que nos cuiden medicamentos, que nos cuiden corazón, que nos cuiden riñón, que nos cuiden el peso, sensores que nos digan en tiempo real qué estamos teniendo de glucosa para que nosotros tengamos conciencia. Esto a mí me parece maravilloso y pienso que estamos viviendo en un mundo donde la diabetes no es ya una sentencia para nada, tiene solución, ya tenemos mucha información y la educación en diabetes es parte de eso, ¿no? Entonces, quisiera yo que se llevaran este mensaje de esperanza y de que vamos muy bien, tenemos herramientas bien padres. Si ustedes no están controlados, acérquense, les aseguro que algún mecanismo de acción les va a caer bien a ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir, gracias por informarse, gracias por el interés y esperen la siguiente temporada. Muchas gracias y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.